Buenos días, estamos en esta segunda sesión para la asignatura de Biología Celular y Molecular, clase 2. Vamos a retomar con lo que estábamos viendo en la sesión anterior. Es importante que repasemos los acontecimientos que se han ido suscitando, que han ido ocurriendo desde el origen de la Tierra. ¿Ya? Acuérdense, origen de la Tierra, 4.500 millones de años. Origen de la vida, 3.500 millones de años. Y lo que ocurrió en el intertanto era conocido como una evolución química, en donde se formaron moléculas orgánicas. Todo eso está planteado por Oparin, ¿ya? Ahora, si ustedes me piden, por ejemplo, evidencia sobre eso, es ahí donde entran los trabajos de Miller, el experimento, ¿no es cierto?, de Miller. Miller trató de demostrar las teorías de Oparin. Entonces es ahí donde hace este modelo, ¿no es cierto?, este aparato, en donde colocó todos los elementos que tenía la atmósfera primitiva, según Oparin, le aplicó calor, le aplicó electricidad, y después de un cierto tiempo, que fue desde horas, días, incluso algunas semanas, observó que este preparado se había vuelto turbio, por lo tanto tenía que contener algo. Al analizar el contenido, que inicialmente eran moléculas inorgánicas, ¿ya? Acuérdense que todo lo que planteó Oparin que tenía la atmósfera primitiva, ese listado de compuestos, son compuestos inorgánicos, ¿ya? Más la temperatura, los rayos UV, la electricidad, se obtuvieron, según Oparin, compuestos orgánicos. Bueno, cuando Miller echa a andar su aparato, ¿no es cierto?, su artefacto, con los componentes inorgánicos, ¿cuál no fue su sorpresa cuando encuentra en esa solución compuestos orgánicos? Demostrando que bajo ciertas condiciones los compuestos inorgánicos pueden originar compuestos orgánicos que van a ser la base de la vida. ¿Qué compuestos orgánicos? Aminoácidos, algunos lípidos, azúcares, y recuerden que los aminoácidos son una variedad de 20. Mientras más tiempo mantenía el artefacto funcionando, mayor era la variedad de aminoácidos que encontraba, llegando incluso a formar en algunos casos pequeñísimas cadenas, ¿ya? ¿Encontró ser vivo? No. Solamente, mientras más tiempo, mayor variedad, pero nunca un ser vivo. ¿Qué necesitó para haber encontrado alguna vez un ser vivo? 1.000 millones de años. O sea, harto tiempo. Eso le tomó a la Tierra poder generar las condiciones para que apareciera el primer ser vivo, ¿ya? Ahora, lo que significa que hasta cierto punto las teorías de Oparin son ciertas. Son ciertas. Miller demuestra que hasta un punto Oparin tenía razón. Ahora, de ahí para adelante, lo más probable es que la vida, ¿no es cierto?, haya aparecido según lo planteó este científico ruso hace mucho, mucho tiempo, ¿ya? Lo más probable, como habíamos dicho, es que haya surgido una molécula capaz de autoduplicarse y que esa molécula, ¿no es cierto?, se rodeó de una membrana para protección. Incorporó algunos minerales para acelerar las reacciones químicas, ¿no es cierto?, obteniéndose entonces un ser vivo. Ahora, este primer ser vivo que aparece, teórico, que aparece hace 3.500 millones de años, era un organismo procarionte y era heterótrofo. Que se alimentaba de las moléculas orgánicas que había en el entorno. Obviamente en algún momento esas moléculas se agotaron y el organismo murió.
Pero entonces la vida volvió a aparecer. Por eso yo decía que la vida no apareció en un único momento, en un único instante, en una única ocasión. Debe haber aparecido en muchos momentos. ¿Ya? Entonces, el primer organismo, ¿no es cierto?, era procarionte y heterótrofo. ¿Ya? Iba consumiendo las moléculas orgánicas que estaban en su entorno. Ahora, posteriormente, hace 3.000 millones de años, o sea, 500 millones de años después, ¿ya? Aparece un cierto tipo de organismo capaz de utilizar la luz del sol, de utilizar la radiación solar y fabricar su propio alimento. Ese organismo, ¿no es cierto?, se volvió autótrofo. Se volvió autótrofo. Surge así entonces la fotosíntesis. La fotosíntesis entonces apareció hace 3.000 millones de años. Todavía estamos con organismos procariontes, ¿ya? Primero heterótrofos, autótrofos. Y otra cosa, además de heterótrofos, era anaerobio. Porque obviamente, ¿no es cierto?, no había oxígeno. Por lo tanto, su metabolismo era totalmente anaerobio, ¿ya? Una vez que aparece la vida y termina la evolución química, empieza entonces la evolución biológica. Esta era, la era azoica, llega a su fin, porque apareció la vida. Comienza entonces una segunda era, que en este caso va a ser la era arqueozoica. La era arqueozoica. ¿Qué ocurrió durante la era arqueozoica? Los organismos que dominaban eran procariontes, unicelulares, heterótrofos, ¿no es cierto? En un comienzo anaerobios, después aparecieron procariontes autótrofos porque fueron capaces de realizar fotosíntesis, y va a aparecer entonces el metabolismo aerobio. ¿Se dan cuenta cómo van apareciendo distintas rutas metabólicas en la historia evolutiva de la Tierra? Tienen que ir tomando apuntes de todo esto. 4.500, 3.500, 3.000 millones de años. Estamos en la era arqueozoica dominada por organismos que son procariontes. Heterótrofos, anaerobios, autótrofos y aerobios. Bien. Ahora, cuando aparecen los organismos fotosintetizadores, apareció entonces en esta atmósfera un nuevo gas. Un gas que, aunque no lo crean, es tóxico. Ese gas es el oxígeno. Sí, el oxígeno es un gas tóxico que a nosotros nos puede provocar envejecimiento. Por eso es que es saludable consumir alimentos que son antioxidantes, para tratar de prevenir la acción que tiene el oxígeno sobre las células. Para nosotros es imprescindible, es necesario, no podemos vivir sin él. Pero el oxígeno a su vez causa deterioro celular y sobre todo deterioro en la mitocondria, que es el organelo que utiliza el oxígeno para darnos energía. Se produce entonces la primera extinción en masa. A lo largo de la historia de la Tierra van a ocurrir muchas extinciones en masa, siendo la última hace 65 millones de años, que fue la que terminó con los dinosaurios. Pero aquí se produce la primera. El oxígeno como gas tóxico provocó la muerte de muchos microorganismos que eran anaerobios estrictos y no soportaban la presencia de este oxígeno. Bueno, este oxígeno que estaba en el agua empezó como burbuja a salir al medio ambiente, salir a la atmósfera, ya reemplazando la atmósfera que había primitiva, que era una atmósfera reductora, por una atmósfera oxidante, cambiando incluso la tonalidad del cielo, porque ahora este oxígeno originó, una vez que se fue a la atmósfera, la capa de ozono, originó la capa de ozono, protegiendo a la Tierra de los rayos UV. Y ahora los organismos, estos procariontes, podían incluso salir o aventurarse hacia la superficie, porque ya no iban a estar los dañinos rayos ultravioleta.
el oxígeno, entonces, al aparecer en la Tierra, la tornó más habitable, tornó que el clima fuera mucho más benigno para estos organismos. ¿Ya? Consecuencia entonces de la aparición del oxígeno, la aparición de la capa de ozono, el cambio de una atmósfera reductora a una atmósfera oxidante, que es la que tenemos hoy. Bien, eso ocurre hace 3.000 millones de años. Esto continuó, ¿no es cierto?, hasta que hace 1.500 millones de años ocurrió un evento tremendamente importante, y con este evento vamos a terminar con la era arqueozoica. Es probable, aquí se usa mucho la imaginación, pero es probable que una bacteria, ¿no es cierto?, una bacteria aerobia, tal vez escapando de algún depredador, fue capaz de colonizar el interior de otra bacteria. Y cuando la colonizó, se quedó ahí y se convirtió en una mitocondria. Es probable que otra bacteria fotosintetizadora, una bacteria, ¿no es cierto?, una bacteria que hace fotosíntesis, también colonizó otra, no la misma, pero otra bacteria de mayor tamaño, y se quedó a vivir ahí para siempre, originando entonces un cloroplasto. Esto se conoce como la teoría endosimbionte. Entonces, el material genético de esta bacteria, para poder protegerse de la colonización de otros organelos, se rodeó de una membrana, apareciendo entonces el núcleo. Al aparecer el núcleo y al aparecer organelos, esta célula dejó de ser procarionte y ahora es una célula eucarionte, dando por terminada la era arqueozoica. La era arqueozoica va a terminar con la aparición de la célula eucarionte y va a dar paso a la siguiente era que vamos a revisar en una próxima cápsula de video. No se olviden haber tomado apunte, las consultas las dejan en los comentarios, denle like y suscribirse a este canal. Listo, muchas gracias, hasta luego.